Hola, mi nombre es Axel López y hoy voy a explicarles glucogenogénesis. Que empezamos diciendo y platicando que la glucogenogénesis es el proceso metabólico por el cual vamos a obtener glucógeno a partir de moléculas de glucosa. Esto solo se va a llevar a cabo en el hígado y en los músculos. Empecemos con una molécula de glucosa y dos enzimas que, como ya vimos en glucólisis, es la exoquinasa y la glucoquinasa. La exoquinasa va a reaccionar en diferentes tipos de tejido, menos en el hígado, porque en el hígado vamos a tener una enzima única que es la glucoquinasa y vamos a utilizar un ATP que se va a convertir a ADP y se va a convertir en glucosa 6-fosfato porque va a fosforilar en el carbono número 6. Entonces, el siguiente paso va a ser convertir glucosa 6-fosfato en glucosa no fosfato. Por lo tanto, vamos a utilizar una glucosa fosfato mutasa. Lo que va a hacer cambiar el grupo fosfato que está en el número 6, en el carbono número 6, al carbono número 1. Después de este proceso, vamos a utilizar una enzima que es la UDP glucosa pirofosforilasa, que nos va a formar UDP glucosa. Va a entrar un UTP, va a perder dos fósforos inorgánicos y nos va a dar UDP glucosa. La UDP glucosa es la forma activa necesaria para poder incorporarse a una cadena de glucógeno creciente por la enzima de la glucogenosintasa, que es la siguiente enzima que tenemos aquí. Cuando esta UDP glucosa intente entrar a la cadena de glucógeno, va a perder este UDP y vamos a tener aquí nuestra cadena de glucógeno. Recordemos que unas cosas que van a promover a la glucogenogénesis va a ser la glucosa alta, la UTP y la insulina. Y esto va a ser inhibido por el glucagón y la epinefrina y norepinefrina. Bueno, pues yo les voy a explicar lo que es la glucogenólisis, que bueno, en palabras sencillas yo la describiría como la catálisis del glucógeno. Y bueno, aquí también se los puse, o sea, es la ruta metabólica en la que el glucógeno es degradado hasta obtener glucosa 6-fosfato, que en sí como el propósito de esta ruta es obtener justamente el glucosa 6-fosfato para que ya pueda, pues depende de la función de la célula, la ruta que vaya a tomar diferentes rutas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí les puse de ejemplo como se ve el glucógeno o cómo está compuesto el glucógeno, que en sí son cadenas largas de glucosa unidas y de estas mismas salen ramificaciones también de glucosa unidas. Como lo podemos ver aquí, esta sería la cadena larga y esta sería el ejemplo de la ramificación. Y bueno, aquí les puse un ejemplo de una glucosa 6-fosfato, cómo se ve su estructura. Como podemos ver que aquí en el carbono 6 pues tiene su grupo fosfato, ¿no? Aquí les voy a explicar los tipos de enlace que tiene el glucógeno, que bueno, normalmente depende de lo que se esté uniendo, el tipo de enlace que va a ser. En dado caso de que sea la cadena larga, como esta, vamos a tener los enlaces alfa 1,4 y cuando sea de la unión de otra ramificación, por ejemplo, el principio de la primera glucosa que va a unir nuestra cadena larga a la ramificación, ese enlace se va a llamar alfa 1,6. Y bueno, aquí también les explico rápido que los non-reducing end es el nombre que va a recibir a la molécula de glucosa que va a empezar la cadena de ramificación, como ya lo había dicho. Nuestra glucosa 6-fosfato puede tener diferentes destinos dependiendo de las necesidades de nuestra célula y de nuestro cuerpo. Y bueno, aquí voy a presentar un esquema donde voy a explicar los destinos que puede tener. Y también más adelante les voy a explicar cómo vamos a pasar de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. Pero bueno, para empezar, podemos tener tres tipos de destinos para nuestra glucosa 6-fosfato. Una puede ser la glucólisis, que bueno, se va a dar principalmente en músculo y cerebro. Y bueno, de la glucólisis, como ya lo sabemos, obtenemos piruvato. Y este piruvato, dependiendo de las necesidades de la célula, va a tomar un camino anaerobio o aeróbico.
Anaerobio sería si vamos a buscar fermentación. Y aerobio sería la respiración, pues la respiración celular, que eso ya sigue otros procedimientos como el ciclo de Krebs, la cadena de fosforilación oxidativa, etc. El segundo camino que podemos tener para nuestra glucosa 6-fosfato va a ser la de la glucosa, solamente que esta se va a llevar a cabo en hígado por la enzima glucosa 6-fosfatasa, la cual nos va a convertir nuestra glucosa 6-fosfato en glucosa, y esta glucosa va a llegar por torrente sanguíneo hacia otros tejidos que la necesiten. Y nuestro tercer camino para esta glucosa 6-fosfato puede ser la vía de las pentosas fosfato, en la que obtenemos ribosa más NADH. Un ejemplo de este tipo de camino podría ser la biosíntesis de ácidos grasos. Ya ahorita a continuación les voy a explicar los pasos a detalle, pero aquí puse como un pequeño resumen de lo que pasa en la glucogenólisis. Que bueno, nuestro primer paso va a ser la liberación de glucosa 1-fosfato desde el glucógeno. El segundo, el reordenamiento del glucógeno para continuar con la liberación. Y el tercero sería la conversión de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. Finalmente, este es el último paso. Y bueno, el paso número 1, la liberación de la glucosa 1-fosfato, va a ser, bueno, en sí va a ser así de que tenemos nuestra cadena de glucosa unida a nuestro non-reducing end. Entonces, este non-reducing end va a ser movido, ya que en nuestro enlace se va a unir una glucógeno fosforilasa, o sea, por la glucógeno fosforilasa, esta enzima va a unir un fosfato a este carbono. Por lo que se va a separar, nuestro non-reducing end se va a separar y se va a convertir en glucosa 1-fosfato. Y el carbono que estaba continuo al non-reducing end se va a convertir en nuestro non-reducing end. Y ya de ahí va a seguir nuestra cadena para acá. El paso 2 es el reordenamiento del glucógeno, que bueno, consiste en, como yo lo había explicado, se va a hacer esta división por la unión del fosfato mediante la glucógeno fosforilasa en la enzima. Esta va a ir haciendo esta división par a par en cuanto a las ramificaciones. Y nos va a ir dejando las glucosas 1-fosfato libres. Mientras que siempre va a estar programado que va a parar justamente 4 moléculas de glucosa antes. Y bueno, después va a entrar la función de la transferasa de la enzima de ramificante. Que lo que va a hacer esta enzima de ramificante en sí es que cuando ya tengamos nuestras 3 moléculas de glucosa separadas, va a mover nuestra glucosa de la primera rama. Y bueno, esta función la va a hacer la enzima glucosidasa de la enzima de ramificante, dejando nuestra cadena libre. Y bueno, este procedimiento se vuelve a repetir desde, bueno, es como un círculo, se vuelve a repetir la liberación de la glucosa y luego otra vez reordenamiento del glucógeno, que en sí es como que se va pasando para abajo, ¿no?, para que se pueda volver a repetir el procedimiento. Y como tercer paso tenemos la conversión de glucosa 1-fosfato a 6-fosfato, que bueno, esto va a depender de la enzima fosfoglucomutasa, que es esta, la cual va a tener en su sitio activo una serina. Esta serina va a tener unido a ella un grupo fosfato, el cual en cuanto llegue la enzima, en cuanto llegue la glucosa 1-fosfatasa, se va a unir este fosfato de la serina en nuestro carbono 6. Al unirse ya nuestro carbono 6 nos va a quedar dos fosfatos, uno aquí, carbono 6, y uno aquí, carbono 1. Por lo que nuestra molécula va a ser una glucosa 1,6 bifosfato, ya que tiene 2 fosfatos. Lo que va a pasar en nuestro tercer paso de la conversión es que el fosfato que estaba en el carbono 1 va a ser ahora movido hacia la serina, y el carbono 6 el fosfato 6 que principalmente estaba en la serina
va a quedar en nuestro carbono 6. Y así es como finalmente vamos a obtener la glucosa 6-fosfato. Y bueno, ya para finalizar, nada más quería como explicar los tipos, bueno, cómo es que lo que puede pasarle a la glucosa 6-fosfato una vez que ya la tenemos. Y es que esta glucosa 6-fosfato va a estar en nuestro citosol. Y por medio de este canal que se llama, es el transportador T1, vamos a poder meter esta molécula de glucosa 6-fosfato a nuestro retículo endoplásmico. Y una vez dentro, por la glucosa 6-fosfatasa, esta enzima lo que va a hacer es que va a dividir nuestra glucosa 6-fosfato en dos. Va a liberar primero por una parte la glucosa y por otra parte el fosfato. Esta glucosa va a salir por nuestro transportador 2 y por nuestro transportador 3 va a salir nuestro fosfato. Y ya de la membrana de la célula, para salir hacia torrente sanguíneo, va a salir por el GLUT2. Y ya aquí es como lo que había explicado en los pasos que podían tomar. Este sería el segundo paso. Aquí ya sale libre nuestra glucosa hacia torrente sanguíneo para las necesidades de la célula. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien, ahora yo les voy a explicar la relación entre la síntesis y degradación del glucógeno, las cuales son unas vías relativamente simples. Al igual que la glucólisis y gluconeogénesis, estas dos no se complementan en ambos lados y se pueden regular de dos maneras, con la regulación alostérica, que depende de las necesidades de la célula, y la regulación hormonal, que depende de las necesidades del organismo en su totalidad. Ahora les voy a explicar las enfermedades implicadas en estos metabolismos o estas rutas metabólicas. Muy bien. Primero, tenemos a la enfermedad de Pont-Guericke, que en el hígado carece de glucosa 6-fosfatasa o presenta defecto en el sistema de transporte de esta misma molécula, que es la glucosa 6-fosfato. El glucógeno del hígado es una estructura normal, o sea, no se encuentra el glucógeno fuera de los límites de esta estructura, pero se encuentra en cantidades anormalmente grandes. Existe una hipoglucemia porque no se forma glucosa, sino la que hay se almacena. Y el exceso de glucosa 6-fosfato produce incremento de glucólisis en el hígado, elevando los niveles de piruvato y lactato en la sangre. La enfermedad de Pompe, que es la siguiente enfermedad que vamos a ver, es la carencia de alfa-1,4-glucosidasa, que provoca síntomas repletos de glucógeno. No síntomas, lisosomas repletos de glucógeno. Estas células están llenas en su totalidad. La siguiente es la enfermedad de Cori, que es la carencia de la enzima desramificante, que es alfa-1,6-glucosidasa, de tal manera que solo las ramas más externas del glucógeno pueden usarse eficazmente. La estructura del glucógeno es anormal. Las ramas externas son muy cortas. Un momento, déjenme borrar. Listo. En la enfermedad de McArdle, la ausencia de la actividad del glucógeno fosforilasa en el músculo. No hay glucógeno, o sea, no
no está activo el glucógeno fosforilasa dentro de los músculos. Por lo tanto, los pacientes que presentan esta enfermedad no pueden realizar tanto ejercicio o ejercicios muy demandantes, ya que no pueden contar con este glucógeno muscular. Hay menor tasa de glucólisis y también acumulan menos lactato. Aquí te presentamos en una tablita las siguientes enfermedades, además de las que ya logré mencionar. En la número 6, que es la enfermedad de ERS, la enzima defectuosa es fosforilasa y afecta al hígado, en el cual el glucógeno se incrementa. Pero como en el tipo 1, que es la Ponquier, presenta los mismos cuadros clínicos, pero no son tan severos. En la enfermedad 7, la enzima defectuosa es la fosfofructoquinasa, que afecta a los músculos. En esta, el glucógeno aumenta, pero la estructura está normal. Está dentro de sus bordes, pero en cantidades anormales. Y en cuadros clínicos es parecida a la de McArdle. En la número 8 es la enzima afectada, es la fosforilasa quinasa, que afecta al hígado. Está también aumentadísimo el glucógeno, pero está dentro de los límites. Y en esta hay un ligero alargamiento del hígado y una ligera hipoglicemia. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.